Hablar con nosotros, antropólogo e investigador del CONICET, ¿no? Hola, sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Hernán, contanos el título primero del libro, el porqué del título. Estuvimos charlando afuera con Carlos, ¿no? Fuera del micrófono. El libro se llama La huella del puma, es la traducción al español de el título, si se quiere, original, que es Panguini Punón. Son las huellas del puma, justamente en lengua mapuche, en mapuzungún. Este, Se llama así porque lo que tratamos de expresar con esto es la idea de una búsqueda. Y creo que todo el libro está, o por lo menos intentamos, plasmar, digamos, los pasos de una búsqueda, los pasos de rastrear un conjunto de huellas. Y por eso, digamos, el rastro del puma, se podría traducir como el rastro del puma también. Es creo que un poco el hilo que lleva toda la lectura de los textos, ¿no? El puma tiene una fuerza simbólica muy importante para la nación mapuche, ¿no? Hay muchísimas características y variedades, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la enorme diversidad que hay dentro del pueblo mapuche. Pero, y el libro comienza justamente con una de estas historias, se cuenta mucho la historia de gente que viene cruzando la cordillera, muchas veces escapando de violencias militares a un lado y al otro, y que cruzan por pasos escondidos, ¿no? Por valles muy peligrosos, que se están fugando en realidad muchas veces en esos cruces, y que son ayudados en esos cruces por esta figura del puma, ¿no? Un puma les guía, un puma les dice dónde está el camino, dónde se puede cruzar o vadear el río. Es un puma que aparece, que les habla, en muchos de estos relatos, el puma habla con las personas. Entonces, bueno, obviamente no es un puma cualquiera, ¿no? El que estamos hablando. Ahí hablabas de la búsqueda que transita el libro, ¿no? Hago una especie de viaje, de salto también a Castañeda con la búsqueda interior que tiene que ver con cuestiones de las culturas mexicanas en aquel caso, etcétera. También hay una posibilidad, estamos acostumbrados, y como antropólogos seguramente lo tenés, nosotros nos arrimamos, nada más nos asomamos a este tema, que la cultura occidental ha tratado o intenta hasta el día de hoy también borrar diferentes formas de encarar percepciones del cosmos, del universo, de nosotros mismos, etcétera. Estas cuestiones o este libro viene también a traer una herramienta más, o a intentar traer una herramienta más para no perder esta forma de las culturas originarias, ¿no? Sí, a ver, dijiste muchísimas cosas que dan Ujú. para charlar un montón. Eh, Hay, por ejemplo, con Castaneda, ¿no? Castaneda en la antropología es un caso rarísimo porque no se sabe muy bien si realmente ocurrió todo lo que cuenta Totalmente. él, o si Don Juan existe, o si son elucubraciones de su mente, ¿no? Lo cual, en términos de que, bueno, si lo que produce es una ficción literaria, ¿cuál es el problema? No Venga, hay ningún bienvenido. problema, exacto. Eh, en este caso, digamos, yo creo que el libro es un libro de literatura. Ujú. Panguini Puno es un libro de literatura. Basado, sí, si se quiere, en hechos reales, o basado en conocimientos reales, ¿no? Conocimientos elaborados por el pueblo mapuche en un largo camino, y que no son tampoco los conocimientos que hizo el pueblo mapuche, sino lo que nosotros hemos podido buscar Qué de bien lo eso, decís. digamos, ¿no? Entonces, el texto es un poco eso, ¿no? No te va a dar una verdad, no te va a resolver ninguna cuestión, sí te va a plantear, yo creo, como se nos plantea a nosotros, un montón de preguntas, y creo que el libro, en ese sentido, es el aporte que nosotros podemos hacer a esa búsqueda. ¿En qué momento nace, Hernán, la idea de escribir este libro? Tiene una historia larga, digamos, ¿no? Ujú. Mauro y yo somos conocidos, amigos de hace mucho tiempo, y el texto empieza, digamos, la idea empieza a surgir en el año 2011, en el Maitén. Yo Donde estaba. vive Mauro, ¿no? Sí, ahora es Yamahuiza, está en Corcovado hace ya unos cuantos años, pero en ese momento vivía en el Maitén. Y yo en ese momento había vuelto a la Argentina hacía poco y estaba eh, trabajando en torno a escribir mi tesis doctoral. Entonces, como parte de ese proceso, me fui a vivir a Maite en unos meses con mi familia, y estuvimos ahí haciendo, bueno, lo que sería en torno antropológico, nuestro trabajo de campo, viviendo en Maitén y en otras comunidades de alrededor. Y en ese proceso empezamos a tener por la mañana en general una serie de charlas que duraban unas cuantas horas y que al rato de empezar a tenerlas nos dimos cuenta que era necesario grabarlas, registrarlas. Y empezamos a grabar esas conversaciones. Y después de un tiempo empezamos justamente a desgrabar, que fue un trabajo largo y
pero muy, es tedioso desgravar, no sé si alguna vez han hecho la experiencia, es una cosa aburridísima, pero es muy... Pero se encuentran cosas que uno no sí, la, sí, la sí, porque sabía. uno encuentra detalles que Ujú. no en el habla o en la escucha cotidiana Totalmente. no aparecen, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta que en esas horas y horas de charla que había una enorme cantidad de material que podíamos trabajar y que podíamos darle la forma del libro. Y el proceso de escritura, bueno, un proceso de escritura raro, porque es un libro que está basado entonces en estas cosas orales, pero que, bueno, después hay que convertirlo en texto, ¿no? Entonces, uno cuando habla, por ejemplo, no pone comas, o puntos, o los signos de interrogación no aparecen. Pero cuando uno transcribe y desgraba, bueno, ¿dónde empezó una oración y terminó? ¿Dónde Exacto. empezó una historia y terminó otra historia? Y eso ya son elecciones nuestras, ¿no? Elecciones estéticas, literarias, digamos, yo no me la doy de escritor, no me considero, pero cuando uno encara un trabajo como este, necesariamente tiene que hacer ese trabajo. Qué bueno. Y entonces salieron así una enorme cantidad de cuentos que no agotan ni por asomo la enorme cantidad de material que tenemos. Tenemos para 2 o 3 libros más y nos pusiéramos a escribir. El puma es un animal que tiene una característica para mí muy especial, porque sacando, creo que es Alaska y el norte de Canadá, está en toda América, está en todo el continente. Hay una frase que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y vos cuando comenzaste dijiste esto de, había gente que huía por escapando de una dictadura, por el camino del puma. Esto se puede trasladar tal vez, no sé si de manera buscada o haciendo un paralelismo con esto que señalabas, a todo el continente. En algunos casos sí. Yo por ahí hacía referencia a la fuga, ¿no? El cruce de la cordillera. Es un hecho concreto, digamos, puntual, que tiene un momento histórico específico, que es cuando en Argentina se producen las campañas al desierto y simultáneamente, del lado de lo que hoy es Chile, la llamada pacificación de la Araucanía, ¿no? Fíjense los nombres. Entonces, es en ese proceso que aparece el cruce que está narrado en el libro, que es el cruce que hace un familiar de Mauro Millán, digamos, uno de sus antepasados. Este, Ahora, esto puede aplicarse a otras latitudes, a otros países. Bueno, no en todos los países de América Latina se produjeron procesos como el de la campaña del desierto o la pacificación de la Araucanía. Digamos. Hay otros países, otras regiones que elaboraron de otra manera, digamos, vamos a ponerle entre comillas, la cuestión indígena. En ningún lado el resultado fue muy feliz, pero por ejemplo en México no hubo esta campaña genocida, por lo menos esta campaña explícita de avance militar sobre un territorio con los fines de ocuparlo. Sí hay un proceso genocida, digamos, si se quiere, a cuentagotas, que se viene